El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Muchas gracias, Señor, por estos momentos. Muchas gracias por podernos unir en oración, Padre, por permitirnos escuchar tu palabra, por abrir nuestro corazón a los consejos que tiene para nosotros, Padre. Yo sé que tu presencia, Señor, siempre está de nuestra parte, de nuestro lado, Señor. Que siempre tienes palabras de vida eterna para nosotros. Que tu poder, que tu gracia, que tu bondad, Señor, nunca se apartan de tus hijos y de tus hijas, Señor. Y nos permiten días como hoy, Señor, caminar tomados de tu mano, Padre, proclamando tus verdades, proclamando, Señor, tu gracia maravillosa y viviendo, Señor, de tu bondad, de tu misericordia y afirmando nuestro corazón, Padre, en ti, diciéndote, oh Dios, revélate a nuestra vida, permítanos caminar contigo, permítanos aprender de ti cada mañana, Señor. Permítanos disfrutar de ese amor incomparable y esa paz maravillosa que encontramos en ti, Padre. Gracias, gracias. Danos a comprender, Señor, que tu amor inagotable se manifiesta en medio de todas las cosas. Que tú eres el Dios de oportunidades, Señor. Y en medio de todas las circunstancias que vivimos, Señor, ayúdanos a aprovecharlos, Señor, aún en los momentos de fracaso, de frustración, de cansancio, de puertas cerradas, Señor, quizás de murallas, Señor, que para nosotros es imposible, Señor. Son oportunidades que tú te estás dando para que fijemos nuestra mirada en ti, Padre. Que aún en medio de las enfermedades no podemos apoyar en ti, sabiendo que tú eres el Dios Todopoderoso, que para ti no hay nada imposible, Señor. Que guía nuestros pasos, que trae aliento, que trae vida, Padre. Que permites que por nuestro interior corran esos ríos de agua viva que saltan para vida eterna, Señor. Y que nos da fuerza, Señor, en medio de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, siempre mostrando tu amor maravilloso, tu paz y tu gracia, Señor. Bendigo a tu pueblo. Pero también yo te pido que nos enseñe la palabra, que nos enseñe a abrir los ojos, Padre, a escuchar, Señor, los consejos que nos das, Padre, y aprovechar cada oportunidad que viene de parte tuya, Señor, que a lo mejor por el cansancio, por la fatiga no lo hemos visto, Señor. Yo te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, y te doy muchas gracias, Señor, muchas gracias. Gracias y paz también para ti, mi hermano, mi hermana. Que esa presencia de Dios sea hoy contigo y puedas disfrutar de ese amor incomparable, de esa gracia maravillosa que siempre nos acompaña el Señor en todo momento. Quiero iniciar y el tema que quiero compartir hoy es decirte que Dios es el Dios de las oportunidades. Y quiero tomar lo que leíamos en el Salmo 144. Y que desde lo profundo de nuestro corazón podamos expresarle, y vuelvo y lo leo en la Nueva Traducción Viviente, una invitación que hace el salmista que dice: alaben al Señor mi roca. Él entrena mi mano para la guerra y da destreza a mis dedos para la batalla. Y una expresión más en el versículo 2 del Salmo 144, él dice: Él es mi aliado amoroso y mi fortaleza, mi torre de seguridad y quien me rescata. Es mi escudo y en él me refugio. Y hace una expresión final de donde David, como rey que tenía que enfrentar grandes batallas, dice: Él hace que las naciones se sometan a mí. ¿Sabe que estas expresiones llaman tanto la atención juntamente con otras que hicimos cuando estábamos en el momento de oración? Palabras que Dios trae a nuestro corazón y que revela su nombre y lo uno juntamente con lo que he venido compartiendo en estos días, que Dios a veces llama a enfocarnos para que nosotros nos enfoquemos mejor en aquel llamado que Él ha hecho para cada uno de nosotros. Uno de los problemas que tenemos es que nos olvidamos y a veces Dios tiene que estarnos repitiendo las cosas hasta que se afirme esa palabra y leemos un direccionamiento a nuestra vida
para alcanzar los propósitos con el cual Dios permitió que naciéramos en este tiempo, que nos ubicó donde estamos, en relación con las personas que nos rodean y otras que Dios traerá más adelante a nuestro alrededor. Esto nos da seguridad y algo que te puedo decir, mi hermano, mi hermana, con todo el corazón, por lo que he visto en Dios, por lo que he experimentado en Él, es que Dios no ha terminado lo que Él se ha propuesto hacer en cada uno de nosotros. Y por eso hoy te estoy diciendo, mi hermano, mi hermana, que Dios es el Dios de las oportunidades. Que la gracia de Dios, a veces voy a utilizar en una exaltación a Dios, como está diciendo el Salmo 144, que la gracia de Dios es grande, es escandalosa, dijo algún predicador. Cuando decimos que hay cielos abiertos es porque algo en los cielos comienza a suceder que tiene repercusiones sobrenaturales en la tierra y más aún en la vida de aquellos que esperamos en Él y sobre quienes su nombre ha sido revelado. Dios siempre tiene una ocasión para ti y para mí. Por más difícil, por más negra que sea la noche, por más oscura que sea la noche, por pocas cosas que quizás nosotros tengamos, por las pocas oportunidades que a veces vamos teniendo, al día siguiente o al momento siguiente, algo hace Dios, algo manifiesta, algo hará Dios en medio de nosotros, pero lo que de parte tuya, de parte mía tenemos que tener es no rendirnos, no mirar hacia atrás. Sí, tal vez podemos mirar hacia atrás, pero tenerlo como una oportunidad. A veces suceden cosas a nuestro lado que no las alcanzamos a comprender, no alcanzamos a entender lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Y hay un texto que me encontré o que estaba meditando en estos días que justamente está escrito y está en Jueces capítulo 14, versículo 4. Estaba hablando e inclusive estaba tomando una porción del Salmo 144 que habla que nuestros hijos sean fructíferos. Y me llamó la atención en la forma, a veces leo bastante estos salmos y lo comparto inclusive en estos momentos de reflexión, pero también ahí en la Nueva Traducción Viviente, donde expresa que nuestras hijas sean talladas para hermosear los palacios. Eso quiere decir que sean de bendición donde quiera que esté. Pero a veces nosotros como padres, como madres, en el caso de mis hermanas, parece que nuestros hijos no comprendieran y no aprovecharan las oportunidades que tiene. Y creo que muchas personas se han frustrado por las pocas decisiones, o mejor, las malas decisiones que toman nuestros hijos. Y no estamos de acuerdo con ellos y quisiéramos que fueran más sabios en sus decisiones. Que a pesar de nuestros consejos, da la impresión que ellos tuvieran el corazón cerrado. Y sabemos, según nuestro concepto, que están equivocados en la forma de tomar esas decisiones. Pero me encontré un pasaje para compartir contigo que me llamó tanto la atención y espero que tú lo recibas y que tú mires lo que está diciendo en esta palabra. Y está en el libro de Jueces, en el capítulo 14, en el versículo 4. Está hablando de la madre y el padre de Sansón, un personaje que aparece en la Biblia. Y él hace cosas que ellos no están de acuerdo con lo que está diciendo. Voy a leer un poco el contexto. Voy a leer desde el versículo 1 y lo voy a leer en la nueva traducción viviente, o mejor en la Reina Valera del 60. Dice, descendió Sansón a Timac y vio en Timac una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Versículo 3 dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujeres entre las hijas de tus hermanos, ni en otro de nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los hijos de las mujeres de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Ahora, mire el comentario que hace el versículo 4 y lo voy a leer en dos versiones. La Reina Valera del 60 dice, mas
padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos gobernaban sobre Israel. Voy a leer este versículo 4 en la Nueva Traducción Viviente, algún paralelo. Está diciendo las mismas palabras, pero creo que nos aclara algunas cosas. Y dice, su padre y su madre no se daban cuenta que el Señor estaba obrando en todo esto con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos que en ese tiempo gobernaban a Israel. Ahora, yo espero que el Espíritu de Dios abre tu corazón, porque muchas de las cargas que nosotros llevamos tienen que ver con nuestros hijos, con nuestras hijas, porque a nuestro parecer, a nuestra experiencia, quisiéramos evitar y no estamos de acuerdo con la mayoría de decisiones que ellos toman. Algunos dicen que le entran la palabra por un oído y le salen por el otro, porque terminan haciendo todo lo contrario a los consejos que les da su padre. Y este pasaje me llamó la atención porque simplemente Sansón tomó una decisión y para los padres, inclusive Manoah, creo que llama a su padre, decía, no estoy de acuerdo con esa decisión, pero él se llena de capricho de su corazón y le dice, mire, quiero esta mujer. Y normalmente, y más en el llamado de Sansón, que era nazareo, un hombre escogido por Dios con ciertas características, con cierta manera de vivir, que desde el momento en que antes de ser engendrado inclusive viene una palabra de Dios en relación a este hijo, y le preguntan sus padres cómo tenía que crecer este hijo, y él le dice, mire, él será nazareo desde su nacimiento, es apartado porque él va a librar a Israel de los filisteos, especialmente porque eran los que los tenían prisioneros, o los que gobernaban, como dice la parte final de este texto. Pero me llama la atención que aún en las decisiones equivocadas que Sansón estaba tomando, estaba la mano de Dios para cumplir el propósito en ellos. Hay cosas que nos confunden. Y quizás mucho pudiéramos argumentar en relación a este texto, pero qué bueno que el escritor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, dice que los padres no se dan cuenta que Dios está obrando para crear una oportunidad para cumplir el propósito de Dios contra los filisteos. Por eso digo que Dios es un Dios de oportunidades, y cuando nosotros vemos que todo está fallando, que estamos equivocados, que quizás por el conocimiento que tenemos, quizás por el afán que tenemos de que las cosas marchen bien, no vemos que esas decisiones que ellos toman son las mejores. Pero qué bueno encontrar textos como estos donde quizás nosotros pudiéramos argumentar cualquier cantidad de cosas, pero algo que en medio de las dificultades, así vea en tus hijos las peores decisiones, determinaciones. Si tú has invocado el nombre del Dios Todopoderoso sobre tus hijos, que al fin y al cabo es lo que nos enseña la palabra, que si tú has instruido a tu hijo, a tu hija desde que son pequeños, tienes que tener la plena seguridad de que esa palabra que ha sido sembrada en su corazón y en su vida va a producir un impacto tarde que temprano en sus corazones, y que a pesar de que a lo mejor hay una etapa de su vida que no tienen en cuenta, Dios, que se hunden quizás en decisiones que caen en prisión en su corazón, su alma, el nombre del Señor, la mano del Señor sigue obrando a favor para cumplir el llamamiento que Dios ha hecho para sus vidas. ¿Qué nos corresponde hacer? A lo mejor igual que el padre y la madre de Sansón no estaban de acuerdo, que a la final sí tiene problemas, muchas dificultades. Puedo decirte con toda seguridad, mi hermano, mi hermana, que Dios ha creado oportunidades para ti en medio de los problemas que cada uno de nosotros estamos viviendo. Con Dios siempre existe la opción de tratar de soltar el pasado y soltarlo para siempre, y saber que Él puede reiniciarnos a un plan original. Y me gusta esta palabra, reiniciar, porque hay momentos que podemos venir al Señor y decirle, Señor, me he equivocado en muchas cosas, aún mis hijos se han equivocado, aún mis padres se equivocaron en decisiones que tomaron, pero vengo a ti, que eres el Dios que nos transforma, que nos ayuda, que nos dirige. Sí, hay una nueva oportunidad
para nuestras vidas, mi hermano, mi hermana. Cuando Dios abre una puerta, no hay quien la cierre, pero igualmente hay puertas que se cierren. Pero siempre Dios va a tener cuidado. Y especialmente cuando aprendemos a esperar en su bondad, en su misericordia, cuando aprendemos a llevar nuestros asuntos delante de Dios. Nunca deje, mi hermano, mi hermana, de confiar que Dios puede hacer algo nuevo, darle un nuevo rumbo a nuestra vida. A lo mejor en la forma que nosotros menos esperamos. ¿Cuántas veces en el tiempo que no aprendí a depender de Dios, yo tomé decisiones que después dije, Señor, ¿por qué hice esto? Señor, no entiendo por qué, Señor. Inclusive en momentos que he orado y no sé por qué las cosas no salen como debían salir. Yo le digo, Señor, perdóneme, me equivoqué, Señor. Pero luego Dios comienza a transformar todas, a lo mejor las equivocaciones que nosotros tuvimos para nuestro bien y para que nosotros cumplamos oportunidades que Él tiene para nosotros. Pudiera contarle muchas de las cosas que han sucedido en mi vida. Aún personas que me han dicho, Lander, no es por ahí, te estás equivocando. Y trato de corregir, pero ya no hay nada que hacer. Pero al final Dios ha hecho cosas que ni siquiera yo ni nadie esperaba. Cada día Dios nos da nuevas oportunidades y se llama mañana. Así que mi consejo, y hay algo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 5, para aprender a vivir de acuerdo al propósito de Dios. Y mira cómo lo expresa. Colosenses capítulo 4, versículo 5, esto es el Nuevo Testamento. Y mira el consejo que nos da. Dice, vivan sabiamente con los de afuera que no creen en Cristo. Pero sobre todo la parte final que dice en este versículo, aprovechen al máximo las oportunidades. Yo me pregunto en momentos como estos, mi hermano, mi hermana, ¿qué oportunidades te está dando Dios hoy? A lo mejor puedes ver que el día no está muy claro para ti, aunque el sol haya resplandecido. Puede que tenga tantos temores de enfrentar una situación. Puede que en tu trabajo y más en estos tiempos que vienen tiempos de cambio, muchos están temiendo por los lugares donde están laborando. Pero eso también nos hace entender que nuestra confianza ha sido puesta quizás en un gobierno, quizás en un empleo, en una empresa, y hemos desviado aún a través de esa circunstancia nuestra confianza en Dios. Nos hemos olvidado que el que te colocó ahí donde estás en este tiempo ha sido Dios, para que cumplas una oportunidad que a lo mejor no ha sido tratado de la mejor manera, sino que ha sido tiempos difíciles, complicados y temores que vienen por quizás las decisiones que se puedan tomar. Y es que nos hemos olvidado que nuestra vida está en Dios y que a Él le pertenece nuestra vida y que los planes de Él siempre, siempre, siempre van a ser perfectos. La oportunidad puede ser un buen hijo. La oportunidad que Dios te dio para restaurar tu matrimonio, quizás a través de circunstancias. La oportunidad de regalarle a alguien una sonrisa que a lo mejor ni siquiera conoce el impacto que va a producir. Solo ese hecho, quizás la oportunidad de ser mejor en tu trabajo, la oportunidad de abrazar a una persona que quizás hace tiempo no abraza, puede ser tu padre, puede ser tus hijos, tus hijas, la oportunidad siempre que puedas de ser quien fuiste y el propósito para el cual tú fuiste creado. Acuérdate, mi hermano, mi hermana, que tú has sido bendecido para que seas bendición donde quiera que vaya. Que en ti y en mí está la capacidad de transformar ambientes, no por lo que mucho que podamos hacer, sino por la presencia de Dios que siempre está en nosotros. Son oportunidades únicas que Dios nos da. A lo mejor si hacemos un recuento de las cosas que nosotros hemos hecho, muchas de ellas han sido equivocadas. Pero viene el Señor con su gracia, con su amor y nos reencausa nuevamente y nos damos cuenta que aún en aquellas equivocaciones Dios las transforma para nuestro bien. El caso de Sansón es bien interesante porque justamente este pasaje que estamos leyendo, los primeros versículos de
El capítulo 14, sus padres nunca tuvieron de acuerdo sobre sus oportunidades, pero qué bueno lo que dice ahí la palabra, que aunque ellos no entendían, no se daban cuenta que el Señor estaba obrando en todo esto con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos. Nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra propia vida son parte del propósito de Dios. Que en medio de las oportunidades, que en medio de los errores que cometemos, Dios puede convertir esos errores inclusive para mostrar su favor en nosotros y impactar inclusive personas. Y esto me hace recordar lo que dice la palabra ahí en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Tenemos que tener la plena seguridad de que Dios está en nuestra parte, que sus promesas se cumplirán a pesar de no tener la plena sabiduría y entendimiento para tomar decisiones sabias, que si nos hemos equivocado, esas equivocaciones Dios la puede aprovechar para mostrar su favor. Y creo que muchos de nosotros justamente llegamos a los pies de Dios, del Señor, por las equivocaciones, por las heridas, por los tiempos que vivimos tan complicados, donde levantamos nuestro rostro y decimos, al menos en mi caso, en el tiempo de mi adolescencia, en mi dolor que tenía, en mi falta de orientación en mi vida, levanté mis ojos al Señor, no importando el lugar donde estaba, importando lo que había en mi corazón y el anhelo que tenía de Dios, y le dije, Señor, aún a través de las circunstancias que estoy viviendo, Señor, yo pongo mi esperanza y si tú existes, necesito que te reveles a mi vida. La vida de Sansón es bien interesante, porque a pesar de que había tenido un llamado de Nazareo, él cometió muchos errores. Aparentemente dice, ahí comenzó la caída de Salomón, de Sansón, pero Dios está orando a través, inclusive, de lo que no aprobaban sus padres. ¿Qué podemos decir nosotros de nuestros hijos? Sí, ellos han cometido errores, no han sido los mejores. Quizás muchos han criticado el actuar de nuestros hijos, pero la pregunta que yo te hago y que yo me hago, mi hermano, mi hermana, ¿qué en medio de todas decisiones Dios ha estado obrando? ¿Acaso Dios no puede convertir las cosas para bien de acuerdo a lo que está escrito en su palabra? ¿Acaso Dios no puede transformar con el poder de su palabra situaciones que quizás son difíciles para nosotros? Y es interesante porque inclusive pudiera aceptar otras cosas de Sansón. Algunos dicen un mechudo, dicen algunos, un pelucón, otros dicen había sido apartado de Dios desde antes de ser concebido. Creció, caminó con Dios, él le daba victorias, inclusive hasta que jugó con la tentación y perdió su bendición. Los filisteos, más adelante si tú lees este pasaje, le sacaron los ojos, lo encarcelaron, pero él, a pesar de todo, oraba dentro de la cárcel, anhelando tener una oportunidad, y vaya que Dios se la dio. Dios le dio esa oportunidad, y un día como hoy, quizás Dios le otorgó que él... lo que él tanto le pedía a Dios, y dio la oportunidad de devolverle su fuerza en ese lugar rodeado de miles de filisteos, como dice la palabra. Y es interesante porque ese día cumplió más efectivamente el propósito de Dios, a pesar de todos los errores que cometió. ¿Quién puede entender el obrar de Dios? Pero es interesante porque a través de este personaje podemos aprender muchas cosas, traer una nueva esperanza, saber que lo que hemos hecho con nuestra familia, con nuestros hijos, con nosotros mismos han sido muchas veces equivocaciones, pero en medio de ellos siempre mi hermano, mi hermana, Dios va a traer oportunidades. Dios va también a hacer igual que lo hizo con Sansón por cada uno de nosotros esas oportunidades. Él creará una oportunidad, no lo dudes, mi hermano. Está la puerta abierta en el momento que Dios quiere, donde vamos a ver la victoria. Y es lindo, es poder disfrutar de esa condición, de esa gracia y de esa bondad que Dios tiene para con nosotros. ¿Qué le estoy pidiendo al Señor? Que puedas comprender que en medio de la situación que tú estás viviendo, vea la oportunidad que Dios está dando, inclusive en los fracasos, de un nuevo renacer. Aprendemos de los fracasos, tenemos experiencia. Yo siempre digo
que aprendemos las cosas que nos enseña Dios de dos maneras. Una por instrucción, porque escuchamos la palabra de hombres y mujeres sabios, entendidos, que Dios les revela la palabra y que con sinceridad de corazón imparten esa palabra. Pero a veces no la ponemos en práctica. Entonces dice Dios, voy a orar contigo de una manera diferente para que aprendas cómo vivir y cómo en medio de las situaciones adversas yo me puedo glorificar y te puedo usar para cosas mayores. Entonces viene el aprendizaje por experiencia. Y normalmente el aprendizaje por experiencia es por la práctica diaria que hacemos. Pero también en el caso de Dios, para aprender dependencia de Él, para aferrarnos en Él, para aprender a caminar con Él, muchas veces Dios permite que tengamos fracasos, momentos difíciles, días difíciles, para que aprendamos que en medio de todas las circunstancias su poder, su gracia y su misericordia está con nosotros y que no se ha olvidado de nosotros. Y termino diciendo lo que leíamos en el Salmo, justamente que leíamos en el Salmo 144, que me parece bien interesante lo que está expresando la palabra, porque en medio de todas esas cosas vemos el obrar de Dios, vemos la gracia de Dios, vemos la misericordia de Dios alentándonos y dirigiéndonos con ese amor inagotable que encontramos en Él. Y me parece bien interesante como dice el versículo 3 del Salmo 144, y le leo en la Nueva Traducción Viviente, donde dice: oh Señor, ¿quiénes somos nosotros para que te fijes? ¿Quiénes somos para que te fijes en nosotros? ¿Para que te ocupes de nosotros? Es la pregunta que el salmista hace, que en medio de todas las cosas Él manifiesta su gracia, su poder, que Él te tiene presente y que lo que se ha propuesto hacer contigo, con tu familia, con tus hijos, con todo el llamamiento que Dios ha hecho, Él lo va a llevar a feliz término. Porque así lo expresa la palabra. Mi Dios pues cumplirá su propósito en mí, lo dice el salmista. Que te tornamos en estos momentos y le decimos: Padre, yo te doy muchas gracias, porque yo sé que no te has olvidado de nosotros ni de nuestros hijos, Padre. Porque a pesar de que muchas veces no estamos de acuerdo con las decisiones que ellos toman, Señor, quizás tú estás obrando aún en medio de esas preocupaciones. Y yo te pido que en el nombre de Jesús de Nazaret traiga reposo, traiga descanso, y que nuestro clamor, nuestra oración siempre va a ser a ti, Padre, esperando, Señor, en tu gracia, en tu amor y en el cumplimiento de tus promesas, Señor. Quizás hay muchas cosas que no hemos entendido. Quizás el enemigo nos ha hecho creer, Señor, que nos hemos equivocado y que nos hemos apartado de ti. Pero gracias porque tu misericordia es tan grande, tan maravillosa, Padre, que tú obras a favor nuestro, Señor. Permítanos, Señor, ver las oportunidades que tenemos en días como hoy, Señor. Habla a nuestro corazón, Señor, y que sepamos aprovechar bien el tiempo y no perderlo, Señor, quizás sintiendo culpabilidad, Señor, o buscando juicio, Señor, que tú nunca has pensado, Señor. Sigue abriendo esas puertas de oportunidad en nuestras vidas, Señor. Que podamos tener esa cita divina, Señor. Que podamos ver esas promesas cumplidas, Señor. Y rodéanos, Señor, con lo mejor, Señor. Y gracias, Señor, porque siempre, siempre nos sostiene, nos bendice. Y sé que los planes que tú tienes para con nosotros son maravillosos. Afirma esta palabra en el corazón de cada uno de tus hijos y tus hijas. Y que hoy podamos caminar en victoria, orando siempre, Señor, en nuestro favor y sabiendo que tú estás con nosotros y declarando que si tú estás con nosotros, Señor, no habrá nada ni nadie que nos detenga. Muchas gracias. Bendigo a tu pueblo, Señor, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana, que la gloria de Dios sea siempre contigo y que hoy puedas caminar en victoria y a lo mejor puedas cambiar conceptos que tú no has visto de Dios, sabiendo que Él es poderoso para hacer todas las cosas. Le habla su pastor Leandro Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.